Well, today we are celebrating, that is June 15. It's June the 15th, but we thought that we were gonna begin different activities, new activities within Quito, within our province, but because of difficulties with the COVID-19, we are stopping some activities and we are beginning to do new ones because we got to be really bright about what is going on around us, what is going on in our neighborhood, in our city, in our families, in our church, in education, in businesses, within the government, within all the United States, within all the world. And ahora vamos a revisar algunas cosas, y había comenzado en inglés porque estaba leyendo el libro de Mark Hendrickson, y les rectifico que la entrevista entre Mike Bickle fue con Mark Anderson, que es el líder de Jukum, de YWM allá en la ciudad de Kansas, y que, si no me equivoco, es a nivel del continente americano. Y mientras estaba leyendo uno de los capítulos de este libro, he escrito: quizá Dios nos quiere encontrar como a Pedro, en ese lugar, pescando, allí donde Él prepara nuestro desayuno y nos vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Y esta parte de la historia de Pedro comienza con el hecho de que Pedro se deja intimidar por una muchachita que le dice: tú también eres parte de los seguidores de Jesús, y luego le niega, y luego viene otra persona y Pedro termina negándole 3 veces. Ahora, Jesús le advirtió a Pedro eso. Jesús ya le dijo a Pedro que eso sucedería, y ahí es cuando el gallo canta, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro se da cuenta que había traicionado a su maestro, que le había negado, vuelve a realizar las actividades que él estaba realizando. Vuelve al punto de inicio. Es decir, es algo así como cuando Pedro estaba pescando y le dice: ven, yo te haré pescador de hombres, ¿verdad? De seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas. Y a lo que se refiere no es que va a estar pescando con la red, sino que les va a compartir el mensaje de la salvación. Entonces Pedro regresa a, entre comillas, su fuente de ingreso, porque había vivido con Jesús 3 años en los que pescaban, sí, y vieron cuando volvieron a pescar y volvieron a sacar las redes, y fue como que wow, que tuvieron que llamar a muchas otras personas para que les ayuden a tomar los pescados que no habían, que ya no avanzaban en su lugar. Pero en este momento Pedro va al mar y comienza a pescar, y Jesús le encuentra ahí. Jesús le prepara un desayuno resucitado. Por eso es que también esta magnificencia de Jesucristo resucitado y los días que Él se presenta y está con sus discípulos resucitado es algo muy, pero muy impactante en la vida de los discípulos, porque es así como se presenta en el camino de Maús, y ellos se dan cuenta que es Jesús cuando parte el pan. En ese proceso de presentarse a sus discípulos resucitado, también les está enseñando mucho, porque ellos estaban viendo terrenalmente hablando y no habían todavía captado que lo que Jesucristo prometió lo había cumplido y estaba resucitado. Habían oído de que la tumba está vacía y de que Jesucristo resucitó, pero siguen hablando de Jesús muerto. Y cuando Jesús se les presenta resucitado es cuando ellos tienen esa visión, esa
apertura de sus ojos, de sus oídos, comienzan a escuchar el corazón de Jesucristo, a escuchar el corazón del Padre Celestial, no terrenalmente hablando, porque Jesús no les dijo, yo soy Jesús. Jesús partió el pan y se dieron cuenta que era Jesucristo. Y así es como llega donde Pedro. Le prepara un desayuno muy sabroso y cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, deja ahí su trabajo y vuelve a donde está Jesús, vuelve a su primer amor. Y ahí Jesús le dice, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Arrancando de raíz esas 3 veces que Pedro negó a su maestro, a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Y es ahí donde podemos también considerar la palabra que Dios nos da en el libro de Apocalipsis. En cuanto llega un momento a una de las iglesias que le dice, súper chévere lo que has estado haciendo, todo lo que has obrado y todo lo que has realizado, pero has olvidado tu primer amor. Y el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es amor. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo va a poder impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Y comienza muy claramente a decirnos, ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. Dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que sepan y vean cuánto te amo. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré, dice Jesucristo, sigue creyendo fielmente en mí y así también te quitará. Nadie te quitará tu premio, nadie te quitará tu premio, nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén, que vendrá también. Escribiré en ellos mi nuevo nombre. Si alguien tiene oídos, que pongan atención a los que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Y en el libro de Josué está algo muy interesante en cuanto a las murallas de Jericó. Y les había compartido en escrito un poco del libro de Nehemías y que no tiene ninguna comparación, por eso es necesario que leamos toda la Biblia. Y los muros de Jericó caen cuando Josué recibe la instrucción específica de Dios y es dirigido a dirigir. Y Josué no se creyó el súper como líder porque sabía que todo ese direccionamiento y todo ese liderazgo venía del parte del Padre Celestial. Sabía que esa sabiduría llega del Padre Celestial, llega del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros en forma muy contraria a lo que mucha gente les humillaba a las personas que se involucraban mucho en lo que es sistemas y todo esto y les decían nerds. Pero ellos, de acuerdo a su cultura o a su conocimiento, piensan que han adquirido esos conocimientos porque son muy inteligentes y en realidad todo viene del Espíritu Santo de Dios, del conocimiento de Dios. Si Dios no lo hubiera permitido, ellos no tuvieran esa inteligencia. Y eso nos ayuda a nosotros, que no hemos estado tan así como wow, que sí, que en inventos y esas cosas, saber que todo lo que nosotros realizamos es porque Dios nos lo da. Todas las actividades. Yo he estudiado, sí.
tengo un título universitario. Sí, pero es un título. Pero es mi ímpetu, es mi perseverancia que tiene que llevarme a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, a seguir actualizándome, y todo eso lo hace también ese Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay una batalla celestial, hay una batalla en la hueste celestial, porque lo que quiere el diablo es robar, dañar, matar, destruir. Pero Dios viene a restaurarnos, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, nos reivindica, nos devuelve toda esa coinonía y relación con nuestro Rey y Dios. Es así como cuando el cobrador de impuestos dice que va a restituir, va a devolver todo lo que robó, ¿verdad? Todo lo que nos han robado, dañado, matado, destruido, Dios nos lo devuelve por el poder de su gran pasión en la cruz del Calvario para darnos salvación. Si algún ser humano robó, dañó una laptop, dañó una tablet, dañó un teléfono, dañó una familia, dañó una sociedad, tiene que volver a devolver. Tiene que devolver. Tendrá que comprar una nueva tablet, un nuevo computador, pero tiene que devolver lo que ha robado, dañado, matado, destruido. En su arrepentimiento está mostrando terrenalmente que está arrepentido o arrepentida, porque si no volvería a hacer lo mismo, y lo que querría es que simplemente se le quite todo eso, ese pecado que ha cometido, asumiendo que si se arrepiente y Jesucristo perdona sus pecados, ya él es libre o ha sido reivindicada o reivindicado una persona, hablemos hombre-mujer. Pero Jesús nos muestra en la palabra que el mismo Espíritu de Dios obra en la persona para arrepentirse. Es así como Jesús llega a donde Pedro se arrepiente, Pedro le vuelve a decir que sí, que le ama, que Jesús es su Señor y Salvador, y allí Jesús le dice que apaciente sus ovejas. Su encargo vuelve a ser el mismo del inicio. Ven, yo te haré pescador de seres humanos. Es decir, que va a compartir el mensaje. Y entonces ahí Jesús le dice que apaciente sus ovejas. Es decir, que les nutra, que les cuide, que haga de pastor, cuidando las ovejas de Jesucristo. La oración de Juan 17. Yo te pido por los que creen en mí y por los que creerán. Le está dando ya un encargo a Pedro que no se lleva a cabo hasta que el Espíritu de Dios se derrama en todos los apóstoles, y Pedro, con la fortaleza del Espíritu de Dios, se levanta y hace lo que Jesús le dice. Es decir, cuando él negó, ahora él afirma. Pedro ahora se levanta con el poder del Espíritu de Dios a dar testimonio de Cristo Jesús. Mientras que antes había negado, se había dejado intimidar por seres humanos. Y en el libro de Josué, en esto de la muralla de Jericó, yo he escrito en mi lectura de la Biblia completa, y esto les comparto. En ocasiones nosotros nos dicen, bueno, apréndase todos los nombres de todos los libros de la Biblia, y entonces nos aprendemos de memoria. Yo me he aprendido, si no me equivoco, tal vez por unas 5 ocasiones, y he dado en ese momento la prueba y he puesto y bueno, ya, y el momento preciso ya tal vez ya no te puedo repetir específicamente así, en orden. Y en alguna ocasión le compartía, estaba yo orando acerca de este asunto, y me puse a pensar en el hecho que el orden de
de cómo se encuentra estructurado en nuestra Biblia no es ni el orden genealógico, ni tampoco es por versículos, sino que es una forma, una expresión didáctica que nos han puesto para que podamos aprender. Entonces fue algo así como, no voy a poner mucha atención en esto, voy a poner atención en leer la palabra de Dios y que la palabra se avive en mi vida. Y en Josué 7 he escrito, cuando Dios nos dice qué sucede, qué está pasando, pero no quién pecó por su misericordia. Y es lo que sucede cuando está el pecado de Acán. Y les llaman a todos para saber qué es lo que estaba sucediendo, porque Dios le respondió a Jesús en el versículo 10 del capítulo 7. Ponte de pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Porque ya Josué no sabía qué hacer para ver qué estaba sucediendo. Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó, igual que lo que hizo Saúl, ¿verdad? Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas. Se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso, los israelitas no pueden vencer a sus enemigos, huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. No voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Vamos, ordena al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. Dile lo siguiente, el Dios de Israel dice que les ordeno destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó, pero que ustedes se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. Por eso reúnanse mañana y agrúpense por tribus. De la tribu que yo señale, pasarán al frente todos sus grupos familiares y del grupo familiar que señala pasarán al frente todas sus familias. Luego de la familia que señale pasarán al frente todos los hombres uno por uno y el hombre que yo señale será el que tiene lo que se debía destruir. Quémenlo vivo junto con su familia y todo lo que posee por no haber cumplido con el trato hecho con nuestro Dios. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. Y es lo que sucede en el libro de Hechos también porque mienten. Y es como que en ocasiones nosotros decimos no puede ser, pero era el terreno de ellos y no sé qué. Pero el hecho es de que estaban blasfemando contra lo que Dios les había instruido a realizar. Y entonces, en el versículo 22, Josué mandó a unos hombres a la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo y encontraron allí todo lo que había enterrado. La plata estaba debajo de todo. Luego salieron de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba en el pueblo. Depositaron aquellas cosas en presencia de Dios. Entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Allí Josué le dijo, ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo, colocaron un montón de piedras que todavía está allí, por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios calmó su enojo. Y estaba leyendo acerca de la iglesia del robo, aquí en la ciudad de Quito. Y pregunté, ¿por qué se llama la iglesia del robo? Y estaba así como que no sé. Así que investigué y en esa calle, que es la actual 24 de mayo, le llamaban la quebrada de Jerusalén. Les invito a revisar esto y por favor si tienen más conocimiento de todo esto, pues compártanlo. Y la iglesia del robo es porque robaron las copas y también el Santísimo y les queman. Y obviamente esto no se debe realizar. Actualmente vivimos en el siglo XXI y es algo que se ha arrancado de raíz de nuestra cultura. Estas apedradas, estas quemarles vivos, son cosas que si ustedes ven lo de la historia de Juana de Arco, o sea, es completamente inverosímil que se permita hacer esas cosas. Entonces, vamos al Nuevo Testamento, en donde Jesucristo muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero Él es el único que muere crucificado. Y por la sangre del Cordero de Dios hoy tenemos salvación. Y es la palabra de Dios la que purifica nuestra mente de todas esas cosas obscuras
que están atormentando a la gente porque ven que una persona ora y la gente es sana, pero es el Espíritu de Dios el que les sana. Obviamente, como han estado en un ambiente oscuro de brujerías, curanderías, que no sé qué, no sé cuánto, ellos tienen en su mente toda esa intoxicación porque no han leído la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara y el libro de Apocalipsis es tan específico en el capítulo 22, en lo que se menciona. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Afuera del reino de Dios quedarán los malvados, los que practican brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. Entonces, cuando lees la Biblia, te das cuenta que Jesucristo sana a enfermos, da vista a ciegos, liberta a personas oprimidas por demonios. Y los mismos fariseos le juzgan diciendo que estaba haciendo esto. Mejor ni siquiera mencionarlo, porque sabemos perfectamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, y que el Espíritu de Dios está moviendo a su pueblo a ese conocimiento de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Y es el poder del Espíritu Santo quien pone luz en medio de toda esa oscuridad y arranca de raíz toda esa incredulidad, toda esa religiosidad, todo ese saduceísmo, fariseísmo, y les llena y nos llena al pueblo de Dios, a la iglesia, a los seguidores y seguidoras de Cristo Jesús con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios llenando nuestra vida, para que tengamos esa fortaleza, ese dominio propio de decir, ¡fuera, Satanás!, en el nombre de Cristo Jesús. Y es el nombre, sobre todo nombre, cuando nosotros decimos, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, le estamos dando honra y gloria a nuestro Dios y Salvador. Y Él purifica nuestros pensamientos, Él llena inclusive a esas personas con su amor para que puedan salir de la oscuridad. Porque ese es el mensaje de salvación. No para nosotros, porque ya sabemos quién es Jesucristo, quién es nuestro Padre Celestial, quién es el Espíritu de Dios que vive. Pero es para que la gente que no crea que Jesucristo es nuestro Dios. ¿Y cómo cree? Cuando le pedimos a Dios que su amor se muestre en y a través de nuestra vida. Cuando somos instrumentos de paz. Cuando vemos la mano misericordiosa de Dios sanando vicios de opresión mental, psicológica, de drogas, de alcohol, de cigarrillo, y vemos que Dios llega con su paz, porque esas cosas son producto de una angustia interna, de una oscuridad interna que les atormenta, y Dios llega y les muestra que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que el amor del Padre Celestial es más poderoso que absolutamente todo. Entonces, vamos a la palabra de Dios y sabemos que por el poder de la sangre de Cristo estamos protegidos bajo la sombra de las alas del Altísimo Dios, que nuestra mente está protegida con la mente de Cristo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es quien nos da luz en nuestro caminar, que es esa luz, esa lámpara, y que es exactamente la que nos redarguye de pecado, la que nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vamos leyendo la palabra de Dios y nos vamos dando cuenta de quién es Jesús. Se abren los ojos de nuestro entendimiento, como en el camino a Emaús, como a Pedro es fortalecido y es reivindicado, renovado, restaurado, perdonado por el Padre Celestial. Por eso, por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos pedirle a Dios que ayude a las personas. En alguna ocasión
Franklin Graham decía que le hizo una entrevista a una chica y él hablaba acerca del asesinato que es el aborto. Franklin no había abortado, pero la chica sí. Y el Espíritu de Dios, a través de Franklin Graham, le dirige a poder ministrar a la chica, porque esta chica decía que había cometido ese pecado y que no sabía cómo Dios le iba a perdonar. Entonces por eso levantamos nuestra voz, ¿no es cierto? Y decimos, Dios ayuda a aquellas niñas, niños, adolescentes que han sido violados en su niñez, no porque nosotros hayamos pasado por algo similar, sino porque el Espíritu de Dios nos dirige a ser fuentes de paz y de amor y de levantar a aquellos niños, niñas que han sido vituperados, dañados, robados, matados, destruidos de su niñez, de su adolescencia. Y hay personas que han vivido esas atrocidades que están testificando, o sea, dando testimonio de cómo Dios les ha sanado. Dios es bueno y no tienes que haber pasado por vicios para orar por aquellas personas para que sean libres, no, porque es el Espíritu de Dios el que hace su obra. Es el Espíritu de Dios el que liberta, el que sana, el que salva. El Espíritu de Dios es el que pone claridad en la mente de la gente, así como esa corona de espinas, la mente de Cristo, atravesando cada una de nuestras neuronas. Dios es bueno. Nuestro Padre Celestial es bueno. Y claro, aquellos que sabemos que nuestro Padre Celestial ha estado en todo momento de nuestra vida, compartimos también eso. Y podrán decirnos, ¿sabes que tu Padre terrenal esto, aquello? Sí. Un ser humano débil y quebrantado que cometió errores, que pecó, sí, pero Dios mismo en su infinita misericordia hace nuevas nuestra vida cada mañana. Y es Él en su misericordia, como les acabo de describir lo que hace Dios. Dios nos muestra, nos dirige a orar y Él en el momento preciso hará lo que tiene que hacer. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y en la palabra de Dios nos dice que canta canciones de amor. Miren lo que dice en el libro de Sofonías, en el capítulo 3. Yo, Sofonías, les digo, canten de alegría, israelitas, alégrense, habitantes de Jerusalén, no tienen nada que temer, porque Dios, el Rey de Israel, no volverá a castigarlos. Ha expulsado a sus enemigos y a vivir en medio de ustedes. En ese día se dirá, no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que hace sentir como un día de fiesta. Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten. Este es su mensaje. Ese es el mensaje de nuestro Padre Celestial, y había comenzado compartiéndoles en esto de cómo le encuentra Jesús a Pedro. Y en esa época en la que todo realmente ha sido un cambio radical en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestro entorno, Dios nos está llevando a que entendamos y captemos que es allí, en ese pescador, en donde Jesús llega, en el carpintero de Nazaret, en aquel cobrador de impuestos, en Zaqueo, que es allá donde llega Jesús. Es decir, está en todas las áreas de la sociedad. Y que tal vez Dios, quizá nuestro Padre Celestial, nos está dirigiendo a que llevemos y seamos luz en medio de las diferentes áreas en las que tal vez algún momento estuvimos. Y no porque Él esté obligándonos a hacer algo, para nada, sino que más bien porque ahí tenemos la oportunidad de ser iglesia, de ser ese seguidor y seguidora de Cristo Jesús que comparte el mensaje de salvación. Y acá nos contaba Mark Henriksen una oportunidad que tuvo de arreglar un lugar. Él trabaja en construcción, y que
tuvo la oportunidad de trabajar con el hijo de uno de sus amigos y comenzó a hablar con él, comenzó a compartirle el evangelio y el mensaje del amor de Dios en forma natural, espontánea, sin darles de bibliazos, sino en el día a día. Y eso es lo que anhela. Y es una responsabilidad porque estamos hablando de Jesús en medio de lo que estamos realizando. Entonces, nos hacemos responsables de ser verídicos, de ser íntegros, de ser honestos, de quitarnos esa basura cultural que en ocasiones le decimos para que justificar nuestras malas acciones, pero no es así, porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y si bien es cierto, han habido cosas erradas en nuestra historia, llamémosla de la ciudad de Quito, del Ecuador, de Latinoamérica, del continente americano, del mundo. Nosotros somos llamados a ser nuevas criaturas, a dejar todo eso atrás y a ser odres nuevos. Es lo que somos, es lo que soy, es lo que eres. Un odre nuevo, lleno del Espíritu Santo, que lleva las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, el Dios del universo, el Príncipe de paz. Y ese mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, ese mismo Pedro que se dejó amedrentar, escribe cartas que hoy se incluyen en la palabra de Dios. Eso nos quita de nuestra mente juicios y señalamientos con el dedo, porque tú y yo nos podemos ver en estas hojas de la palabra de Dios, papiros traducidos a nuestro idioma, la Biblia, Jesucristo, hecho ser humano, expresado en palabras, porque así está descrito en el libro de Juan 1. El Verbo, Jesucristo, se hizo carne, se hizo ser humano, y la palabra de Dios se hizo vida, vida en nuestra vida. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que llene nuestra vida con su gran amor, que podamos ser luz en medio de la oscuridad, que dejemos de burlarnos de la gente, que dejemos de ser instrumentos de mal en medio de nuestra sociedad, porque o estás en el lado de Jesucristo, de los seguidores y seguidoras de Cristo Jesús, que queremos y somos purificados por la sangre de Cristo, o estás siendo partícipe del mal, estás en el lado de la oscuridad. Y tal vez tú en este momento estás esbozando insultos y agravios porque tu propio corazón no ha podido sentir el amor de Dios. Porque tal vez piensas que el título de cristiano ha sido asumido porque de generaciones o porque dijiste alguna vez que querías ser cristiano, pero tu vida no ha sido transformada. Tu léxico no ha sido modificado. Tu mente no ha sido renovada. Porque sigues esbozando palabras grotescas. Porque sigues sacando de tu corazón toda esa oscuridad. Dios quiere llenarte en este momento con el Espíritu de Dios, sanar esas áreas de tu vida. No solo tus palabras, tu mente, tus neuronas, sino tu corazón, para que puedas recibir lo que Dios anhela, que es que sepas que eres amado, que eres amada. Que es que sepas que Dios te amó y te ama y que dio a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que tengas vida eterna aquí en esta vida, que disfrutes de alegría, de paz, de amor, que seas ministrado en este momento por el óleo de gozo, por esas canciones, esos cantos de amor que Dios quiere dar a tu corazón, que puedas sentir
el amor del Padre Celestial, que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que seas purificado, purificada por la sangre de Cristo, que llegues a entender la magnificencia de nuestro Dios de la creación, que sepas quién eres en Cristo Jesús, y que el Espíritu de Dios llene tu corazón con amor, con paz, con alegría, con humildad, con fidelidad, y que seas transformado, transformada por el poder del Espíritu de Dios. Sabemos que Dios está mostrándote en este mismo instante cuánto te ama. Está llenando tu corazón de amor, de paz, de gozo, y que te está en este momento diciendo que desde el vientre de tu madre Dios te protegió, aun cuando te patearon y pensaron que habían acribillado tu vida para que tu madre aborte. Dios mismo te protegió para que seas un instrumento de paz en esta tierra. Y por eso hoy quiere que sepas quién es Dios, quién es tu Padre Celestial, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu de Dios, que en este momento te está diciendo que Dios te ama. El Espíritu de Dios que llena tu vida, el Espíritu de Dios que está sacudiendo toda esa oscuridad, el Espíritu de Dios que te arranca de esa oscuridad y que da claridad en la mente. Hoy mismo tú podrás hablar con tu Padre Celestial. Puedes hacerlo en este mismo instante. Decirle que quieres ser hijo, hija de Dios. Que quieres que el Espíritu de Dios sane tu corazón. Que no quieres volver a pecar y que no quieres volver a dañar a la gente. Que no quieres volver a ser del equipo de la oscuridad, sino que quieres ser parte y pertenecer al grupo, al equipo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, lleno de luz, la luz de Cristo Jesús. Y hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que proteja tu mente, que proteja tus pensamientos, que proteja cada una de tus acciones con su sangre bendita, para que saliendo de toda esa oscuridad, tú permanezcas en la luz de Cristo Jesús. Y te sugerimos leer la palabra de Dios. Si tienes un instrumento tecnológico, tienes la palabra de Dios disponible. Pones Biblia y tienes ahí los versículos bíblicos. Comienza a verificar lo que dice en el libro de Juan. Pon traducción del lenguaje actual, el libro de Juan, el libro de Lucas, en el que te habla tan claramente de la humanidad de Cristo Jesús en esta tierra. Y cómo Dios nos ama, y cómo la oración es fuente de vida en nuestra vida. Y hoy te decimos, Dios te ama, Dios te ama, su misericordia te está llamando a la luz de Cristo Jesús, a la vida eterna. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos.